8:41, 7:41 en las Islas Canarias y tenemos con nosotros a don Javier Venegas. ¿Qué tal está usted? Muy bien, encantado. Todavía recuperándose de su brazo y sí, tal. Porque yo esto lo recuerdo cuando tenía 20 años, esto se arreglaba en 2 patadas, pero ahora ya tarda un poco A más. ciertas edades ya nos volvemos frágiles. Sí, somos una birria, una caquita. Y doña Carmen Álvarez Vela, ¿qué tal está usted? Pues aquí, sin cumplir años, bueno, no como ustedes. Tengo una noticia para ustedes. No se lo van a creer, pero en la conferencia episcopal todavía hay vida inteligente. El arzobispo de Oviedo salió ayer a decir que ya está bien, que aquí, que qué tal si un poquito de reciprocidad y empezamos a mencionar a los cristianos asesinados en África por musulmanes y esas cosas, ¿no? Qué importante. Es algo que me sobrecoge. Las matanzas en África son de cristianos, son un día sí y otro también. O sea, pero matanzas, estamos hablando de iglesias donde mueren 50 personas, donde mueren no, donde son asesinadas 50 personas, 70, 40, así. Y muchas veces lo pones en las redes sociales y dices, ¿por qué nadie dice nada? Siempre te sale alguien que dice, yo lo dije, pero no tiene nada que ver la repercusión que tienen esas noticias, que es ninguna o muy poca en telediarios. Es que no veo los medios generalistas, pero de vez en cuando sí, más este verano que estoy pudiendo, sí me estoy poniendo medios generalistas. ¿Qué valor para tiene sufrir usted? Sí, no, para ganarme un poquito de cielo. y yo creo que tengo medio purgatorio quitado y es terrible que esto no tenga ninguna repercusión. La vida del cristiano vale muchísimo menos. Y sin embargo, la última vez que estuve, la semana pasada lo hablábamos, porque la vida u otras religiones, otras concepciones, tienen en Occidente como muchísima más dignidad o muchísima más calidad para... ay, perdón, que se me ha ido la palabra, para que tengan repercusión en las noticias y para valorarlas. El Black Lives Matter no sirven para los cristianos, no sirven para los blancos, no sirven para los occidentales, que en esta autoflagelación que estamos practicando, pues nos estamos pasando. Y desde luego, pues no puede ser. Bueno, la verdad es que ha originado bastante polémica todo lo de Jumilla, pero no sé si coinciden ustedes conmigo en que últimamente se percibe el cambio en la opinión pública de una manera muy llamativa. Ejemplo. Lo vivimos ya con el tema de Paiporta. ¿Recuerdan ustedes a Sánchez después de Paiporta intentando hacerse la víctima, culpabilizar a siniestras tramas de extrema derecha de que los vecinos de Paiporta le hubieran echado a pellazos de barro? A él, no a Amazon ni al rey, a él. Le salió mal la jugada, por supuesto. Nadie creyó ni que fuera ninguna víctima, ni que fuera en tramas siniestras, sino que la gente está ya hasta las mismísimas narices. En Torre Pacheco, pues después de la agresión absolutamente gratuita de un marroquí a un vecino de la localidad de 68 años, lo mismo, el PSOE intentó lo de siniestras tramas de extrema derecha, y en eso, incluso a pesar de que efectivamente a Torre Pacheco llegó gente rarita desde Barcelona y tal, de grupúsculos marginales de la extrema derecha, que yo creo que están todos dirigidos por Romerales, incluso a pesar de eso, tampoco les ha salido bien de cara a la opinión pública lo de criminalizar a Torre Pacheco, por lo que era evidentemente algo originado por un marroquí salvaje que le pega una paliza gratuita a un señor. Y con lo de Jumilla, pues yo creo que les está saliendo mal también la jugada en estos momentos, a pesar incluso del apoyo de la conferencia episcopal. Me da la sensación de que la opinión pública no está muy por la labor de decir que le parece bien que a los musulmanes se les permita degollar corderos en un polideportivo municipal, no sé. Bueno, es que primero, o sea, hay que hacer... O sea, aquí hay un problema de fondo. Sí. Hay un problema de fondo, es decir, tenemos que
Y esto lo tiene que hacer la Iglesia, como lo tiene que hacer la sociedad civil, como lo tiene que hacer la política, como lo tiene que hacer absolutamente todos los estamentos de la sociedad, desde el ciudadano común hasta los que aspiran a mandar, ¿no? Que son bastantes, por cierto, ¿no? Y es entender, hay que plantear un debate que se ha estado aplazando y que es real, y que le gustará o no le gustará a la conferencia episcopal, yo ahí no me meto, ellos sabrán lo que hacen, que es ver hasta qué punto es compatible. Existe una compatibilidad real, de facto, cotidiana y de principios, entre una religión con una vertiente política marcadísima, que es el Islam, nos guste o no, esto es así, y la sociedad que podemos llamar, que igual no gusta la expresión, pero la define mejor, es una sociedad demoliberal, se puede decir democrática, de garantía de libertades y derechos. Entonces, ¿hasta qué punto eso es compatible? Bueno, pues lo que estamos viendo es que si los que vienen y tienen esa religión no son muchos y se van y se incorporan de forma dispersa, digamos, se disuelven en la sociedad, pues no genera demasiado problema, ¿vale? El problema que estamos viendo que surge es cuando son muchos y tienden a concentrarse. Entonces, esto es un problema real. Es un problema real, ¿no? Es decir, no, solamente rezar. Mire, no solamente es rezar. Creo que hubo una manifestación en Montreal hace poco. Claro, dicen, no, es que España no es Montreal, es que España no es Canadá, España no es Reino Unido, no es Austria, no es tal. Bueno, no lo es hasta ese punto, pero lo está empezando a ser. Eso es evidente. Pero es decir, que de repente hay una manifestación para defender los derechos del Islam, entonces esa manifestación se permite, se presenta el trayecto, y de repente en ese trayecto que tiene que confluir en no sé qué plaza, pues de repente pasa por la catedral de Notre Dame, que creo que se llama allí también como la francesa, y de repente pues hay una masa de islamistas, se ponen a orar al unísono enfrente de la catedral. Vamos, prácticamente lo que sería el terreno sacralizado de la catedral. Tú dices, bueno, no hay que interpretarlo como algo malo. Oiga, mire, no sé, yo creo no me gusta pensar mal, pero ese tipo de demostraciones no las veo bien. No creo que sean demostraciones inocentes. Es nada más el hecho de orar en espacios públicos, concentrándose en masa, es una demostración de números, para empezar. Yo creo que es una demostración de números. Y yo creo que la conferencia episcopal no tiene que confundir lo que es xenofobia, porque España no es un país xenófobo. Nunca lo ha sido. Nunca lo ha sido, ni creo que lo vaya a ser, salvo que se empeñen en que lo seamos por la fuerza. Distinguir eso de lo que es percibir una situación anómala. ¿Que es anómala? Acaba de dar usted en el clavo. España no es un país xenófobo, nunca lo ha sido y nunca lo va a ser, salvo que se empeñen. Es que vamos a ver, si a mí, yo pues estoy convencido del valor de la inmigración. La inmigración bien ordenada y gestionada aporta a un país riqueza de todos tipos, económica, cultural, social. Ahora, si a mí me ponen en la disyuntiva, a ver, o se hace usted xenófobo o admite que entren aquí sin control un montón de gente violando a españolas y atracando a españoles. Digo, pues hombre, si las dos únicas alternativas son esas, lo siento, me hago xenófobo. Pero vamos, yo creo que entre esas dos alternativas existe el sentido común, ¿no? No solo es ya digamos, lo más llamativo, que igual pues la correlación que pueda haber entre inmigración irregular masiva y el incremento de un determinado tipo de delitos. O sea, algunos de ellos los graves, como son violaciones, que son más graves. Me dicen, no ha subido la delincuencia en el cómputo general. Mire, vamos a ver, no sé si ha subido o ha bajado en el cómputo general, lo que es evidente en que determinados delitos ha subido bastante. Y esto no se relaciona directamente con la población autóctona, sino que hay un factor nuevo, que es un vector nuevo, que es la inmigración irregular masiva. Y esto es así, es así. Ahora bien, yo creo que, aparte de ese problema, yo creo que el problema está, insisto, en que estamos viendo que, por ejemplo, dicen, no, es que no es Gran Bretaña, España. Bueno, está pasando en todos los lugares de Europa, ¿por qué vamos a ser nosotros diferentes? Ahora vamos a hablar de la singularidad española, esa que luego decimos que no existe. Entonces, el problema es que tiende a desplazarse. Las reglas, nuestras reglas, las reglas no solo morales, las legales, es decir, las formales de un Estado, de un sistema político, por otras
estamos viendo que se establecen, o sea, en Gran Bretaña es que lo puedes ver, es que hay rotulados en edificios, pone council, o sea, de Sharia, sí. Es decir, es como un tribunal de la Sharia. Sí, y me gustaría saber cuánta gente conoce en España en qué consiste la Sharia. Que no es una ley de buena educación, precisamente, y de buenas costumbres. Quiero decir, en la mesa, en tal... No, es una cosa... cuando esta gente, cuando nos llama a algunos xenófobos, que de xenófobos no tenemos nada, algunos lo sabrá que sí, pero la mayoría que tenemos nuestras reticencias a esto no lo somos. Lo que estamos diciendo, y además es que lo veníamos hablando Javier y yo, es a una cultura, a una civilización que es incompatible con la nuestra. Es incompatible. Y que tiende a la, como ha dicho también, respecto a los rezos que hacen enfrente de catedrales. También lo hicieron hace poco, lo vi, en el Vaticano, un rezo enorme enfrente de cantidad de gente. Ellos, cuando son, conforme van siendo cantidad, en número, ellos van haciendo demostraciones de fuerza. ¿Por qué? Porque ellos, es una religión que tiene mucho que ver con la política. Es política, es una religión política. La religión no hay católica, separación. La religión católica y el cristianismo en general y dejó de ser, dejó de tener que ver con la política. Hombre, puedes decir, bueno, pues es que la conferencia episcopal está politizada o ideologizada y tal. Bueno, pero no tiene que ver, no pretende estar en el gobierno. Pero es que esta gente sí pretende estar en el gobierno. Sí pretende que las leyes se hagan conforme a su religión. Todos queremos, evidentemente, yo como cristiana quiero influir en las leyes, pero no quiero imponerlas. Y ellos sí, esta gente sí que va por la línea de la imposición. Y luego, en mi incursión veraniega por los medios generalistas, estoy observando algo alucinante. Y es que traen a una persona, y están, por ejemplo, el otro día que traían a un jovencito de Vox y le decían, pero así como espécimen raro, a ver, niño, un chico de 20 y pico años que no tenía nada de tonto. Tú, ¿por qué votas a Vox? Como diciendo, espécimen raro, dinos, ¿quién te ha comido el coco? Asómbranos. Asómbranos. Y entonces el chico tenía la cabeza bastante bien puesta y entonces decía una serie de cosas y decía, hay más delitos y además hay más delitos contra mujeres y tal. Eso es mentira, eso es mentira. Elisa Beni. Lo digo, me tiene bloqueada en Twitter. Elisa, desbloquéame y charlamos. Decía, eso es mentira, esos datos son mentira. Esos datos no son mentira. Dice, están diciendo en todas partes, y lo decía otro tertuliano, que desconozco a la mayoría, dice, esos datos son mentira, no delinquen más los extranjeros que los españoles. Vamos a ver, señores, estamos hablando de porcentajes. Evidentemente, en España hay más, el porcentaje de españoles es claramente superior al de extranjeros. Pero sí, hay un 14% de delitos perpetrados por extranjeros, quiere decir, y el resto por españoles, quiere decir que Lo explicamos de otra forma más simple. Por favor. Imaginemos que solo hubiera un inmigrante en España. Y resulta que en España se cometen al año 100 violaciones. Y llega ese un inmigrante y viola a 10 mujeres. Entonces dices, ¿quién viola más? Los españoles. 100, eso es lo que están 100 diciendo. frente a 10. Dice, oiga, es que la proporción de españoles que comete violaciones es ridícula. Y Pues, solo él ha cometido 10. Pues oiga, tendremos un problema con ese inmigrante, ¿no? Habrá que meterle en la cárcel, expulsarle a su país o lo que a usted le dé la gana, pero no negar la realidad. Pero Yo creo- es que un segundo y termino, se están negando datos. Desde lo que la mayoría de la gente escucha, se están negando datos, que es el porcentaje, ellos dicen que nosotros negamos datos. No, señores, los que están negando los datos son ustedes. Y luego, por otro lado, hay algo muy egoísta, y que me saca de quicio. Es que esto se da en determinadas zonas con muchísima más predominancia. Claro,
yo desde mi zona donde yo vivo en Madrid, que no tengo este problema, me puedo poner en mi sofá o me puedo poner en esta silla estupendísima a hablar de la paz y el amor en el mundo. Pero yo no estoy en Torre Pacheco, pero yo no estoy en determinados barrios de Madrid o en determinados barrios, bueno, ya no digo en Cataluña, en Tarrasa, en Manresa, o no quiero decir, es que no estoy ahí, porque que ahí hay un egoísmo tremendo. ¿Por qué les niegan? Y claro, pero ahora han cogido el mantra de no, es que los que se quejan de Torre Pacheco es la ultraderecha. No, señores, están mintiendo y están mintiendo a sabiendas. Pero es una mentira, es un pecado que en sí mismo lleva a la penitencia, porque cuando lanzan, y por eso les sale mal el asunto, cuando lanzan a la sociedad el mensaje de que quienes protestan en Torre Pacheco, quienes protestan en Jumilla, quienes protestan en tal, es la ultraderecha, le están lanzando a la sociedad el mensaje de los únicos que os defienden son la ultraderecha. Claro, pero también hay una realidad y esto tiene una razón de ser, porque claro, es que muchas veces los que están haciendo mayor cobertura de esa intranquilidad, de esa queja, de esa protesta de los vecinos, por ejemplo, de Torre Pacheco, sucedió que es que eran youtubers y eran personas que es que estaban hicieron una retransmisión de los hechos y que se quedaron día y noche haciendo me refiero por ejemplo a David Santos, a otras personas que se quedaron haciendo una retransmisión ahí día y noche jugándose el físico, y se quedaron haciendo mientras los medios generalistas estaban haciendo una retransmisión, y yo lo vi, absolutamente mentirosa de lo que pasaba. Pero, ¿es así? Claro, pero estos son, digamos, las consecuencias, ¿no? Y luego el juego de la propaganda, de la interpretación, lo que llaman esto que es el relato, ¿no? Pero yo creo que esto es una cuestión política de calado y casi de filosofía política, si queremos decirlo así. Un momento, ha dicho usted la palabra clave, filosofía. Pausa publicitaria y seguimos. Había dicho la palabra filosofía, don Javier Venegas. Filosofía política, que suena así, que la gente se va a asustar, que es muy práctica a veces, las cosas son muy claras. A ver, hable usted de filosofía política. Es muy sencillo, es decir, lo que estamos observando son consecuencias ¿no? Que generan bastante polémica y que se intentan negar y otras reafirmar, en fin. Pero la cuestión es una cuestión que hay que asumir y que deberían asumir los partidos en general, y es un debate muy simple de hasta qué punto el Islam es compatible con no con nuestra cultura, sino con nuestro modelo político. Es decir, vamos a ver, entre otras cosas, por ejemplo, la distinción que hace doña Carmen entre cristianismo e islamismo es bastante oportuna, porque desde el punto de vista político hace siglos que el cristianismo no impone, no se convierte en uno con la política, sino que ha aceptado que es una entidad distinta a la política y por lo tanto intenta influir pero no imponer. El islamismo no ha hecho esa transición, es una religión que en todo caso necesitaría una profunda reforma, no ha hecho ninguna reforma, es así desde hace ni se sabe, y luego hay que entender, y los políticos tienen que entender, si esa religión que aspira, básicamente es una mezcla entre religión e ideología política y casi régimen político, en el que no hay separación Iglesia-Estado, es compatible con nuestro sistema. Entonces, eso es una cuestión clave que hay que poner en la mesa. Entonces, empezar con que es islamófobo, xenófobo, mire, no mezclemos, no embarremos el terreno, que es lo que os interesa, ¿no? Y aquí acabamos al final entre los extremos moviendo la pelota. No, lo que hay que hacer es simplemente plantear la realidad. La realidad es compatible, acepta. No, es que unos son islamistas radicales, pero no es todo el islam. Oiga, mire, vamos a ver. Lo que dicen incluso algún que otro mulá reformista es que el islam es el islam. Y tiene una serie de preceptos. Y que no existe el islamista radical, sino que el islamista, que es islamista, que sigue sería radical para cualquiera, es decir, porque sigue unos preceptos que son los que son y que a nosotros y que no encajan con la condición de nuestras sociedades, no encajan. Entonces, la cuestión es, ¿los políticos están dispuestos a asumir este debate? No, ese debate no se quiere dar.
al final se va dando por la fuerza de los hechos, como dice, a la fuerza ahorcan, que es lo que está pasando en los países de Europa, donde los socialdemócratas están girando al lado contrario de lo que defendían hace muy poco tiempo, ¿no? Entonces ahora de repente ya no es extrema derecha tomar determinadas medidas políticas, ¿no? Empezar a controlar la inmigración, expulsiones en caliente, restringir los visados, se acabó el estatus de refugiado, ahora ya eso no es extrema derecha. De la misma manera que la energía nuclear ya es verde. Sí, bueno, menos aquí no, aquí seguimos. Magia potagia. Aquí seguimos. No digo en otros países. Sí, sí, que el otro día tuve una discusión así, porque claro, sí, me decían, no, sí. es que Gran Bretaña no es España, es que tal. Digo, mira, vamos a ver, no es Gran Bretaña. Es decir, es Suecia, es Dinamarca, es Italia, es Francia. Es decir, ¿por qué pensamos que aquí no va a ocurrir lo mismo? Que nosotros de repente somos esa singularidad que hemos negado, que en España es diferente, no, eso es un mito. Bueno, ahora resulta que somos diferentes, esto no va a pasar nunca aquí. Hombre, pues si no se aborda el problema desde el punto de vista político con sentido de Estado, pues evidentemente lo más normal es que acabe pasando algo muy parecido, porque además esta es la puerta de entrada a Europa. Como todos los demás países están endureciendo su política de fronteras, el único punto que está quedando mucho más accesible es la frontera española. Y la italiana, que tienen ahí una lucha a cara de perro con la inmigración irregular. Entonces, pero una alarma antirrobos en tu domicilio te protege al 100% de los robos. Respuesta, no. Pero si en una urbanización hay 30 chalés con alarma y uno sin él, lógicamente los ladrones irán primero al que no tiene alarma. Claro, la cuestión es plantear ese debate. Y yo sé, además, es que lo mejor de todo es que yo sé que hay personas que pueden ser más o menos socialistas o socialdemócratas, especialmente mujeres, claro, mujeres. No me mires así, yo no soy socialdemócrata. No, pero... Iba a decir, yo no soy mujer. No, usted es mujer, luego ya lo demás lo socialdemócrata. No, pero que esto lo entienden perfectamente, porque ya sí se sienten, claro, lógicamente, inquietas por unos comportamientos que nos retrotraen hacia épocas muy oscuras respecto a la igualdad. Es decir, hay que decir además, por ejemplo, en favor del cristianismo, que, oiga, es decir, eso de todos somos iguales ante Dios es el preludio o la base de todos somos iguales ante la ley. Pues eso, mira, por ejemplo, no es... Inciso, el versículo de la Biblia que dice, ya no hay siervo, ya no hay hombre ni mujer, ya no hay siervo ni libre. Eso es el cristianismo. Claro, eso no es precisamente... Claro, de hecho, dice, nuestra cultura, si tiene un entendimiento bastante, cada vez más coherente de lo que es la igualdad de derechos y de obligaciones, que siempre nos olvidamos de esa parte, es precisamente porque la ética cristiana, porque siempre se saca lo malo del cristianismo, que también ha tenido sus cosas malas, como siempre hay extremos y siempre hay momentos más oscuros o más claros, pero en conjunto el cristianismo ha derivado de una ética cristiana que ha impregnado luego el orden político de las sociedades occidentales, ¿no? Entonces, ese orden está en peligro. Ese orden se pone en peligro cuando se evita discutir asuntos como si el Islam no genera desafíos a nuestra forma de vida y a nuestro entendimiento de la moral y de la política. Entonces, si eso no se permite, pues en ese sentido yo soy islamófobo. No me importa, llámamelo a la cara, no me importa. Pues sí, lo soy, porque me preocupa y a veces temo, con razón y con motivos, que esto esté en peligro por culpa de una religión que no es una religión, sino que aspira a ser un modelo político. Pues yo creo una cosa, vamos, es que estoy completamente de acuerdo y ya lo siento. Ya por Dios. De verdad, eso es terrible. Yo les traigo para que discrepen. Ya había venido otra cosa. No, pero hay una cosa que es fundamental. Como padre de familia, como cualquier ser humano, pues igualmente un país, un Estado, su primera aspiración es la supervivencia a los peligros. Y es el proyecto de qué quiero ser, un permanente proyecto de qué quiero ser a 10, 15, 20, 25 años vista. Y lo primero que tiene que buscar es querer seguir siendo. Y España llevamos muchos años en que eso se ha dejado de buscar. Es decir, España
está en un peligro de dejar de ser constante y estamos al borde del precipicio. España como país está en peligro pues desde hace décadas. Y hemos sufrido y sufrimos cada vez más pudriendo el corazón del Estado los partidos separatistas, que ahora ya son socios del gobierno, y eso nos pudre y nos pone en una debilidad total. Y eso nos hace que no percibamos y que tengamos un gobierno que es que no quiera en absoluto ponerse en modo, que en la mili dirían, yo no he hecho la mili, pero sé mucho de la mili, dice, que dirían en prevengan. O sea, España no es un Estado que vive en prevengan, ni Europa vive en prevengan. Y cuando nosotros miramos a otros países, deberíamos mirarlos como el que mira al futuro. Cuando miramos a Francia, cuando miramos a Reino Unido, cuando miramos a Venezuela, cuando miramos a Argentina, a la Argentina pre-Milei, deberíamos mirarnos como el que mira al futuro. Y, por ejemplo, o a China, pero cuando vemos el Reino Unido, que las principales ciudades ya tienen alcaldes musulmanes, eso no es gratuito. ¿Qué se piensan? ¿Que esos alcaldes musulmanes no van a ser como van a gobernar las ciudades de la manera que lo harían en inglés? No va a ser así. Entonces nosotros podríamos estar mirando al futuro y estamos en una situación porque nuestra mayor inmigración ha sido hispanoamericana y podríamos haber tenido muchos mayores reflejos, pero es que no. Todo lo contrario, es que tenemos un presidente del gobierno que se va a África a decir, vengan, queremos que aquí son bienvenidos. Clases de español para los menores senegaleses. Sí, queremos muchos más. Pero es que el discurso de Carmena de hace años de queremos que vengan los mejores, qué bien, cuando cruzaban la valla decían, es que cruzan los más fuertes. Hombre, claro que sí, en ese momento estaban cruzando los que podían sortear pinchos. Lo cual, aquellas declaraciones de Carmena... Sí, sé dónde va a ir. O sea, es que si uno piensa sobre ellas, porque decía, ya vienen los mejores, y dices, pero seréis canallas, o sea, ¿quieres decir que los vulnerables no vienen? Los vulnerables que están en África se quedan en África muertos de asco, y en lugar de ir a ayudar allí, ayudamos a los más fuertes, los mejores que vienen aquí. Sí, es una afirmación darwiniana muy bonita. Sí. Absolutamente. Bueno, pues la repitió hace poco Ayuso, que fenomenal, hizo unas declaraciones muy parecidas, ¿no? Dice que hizo una escenificación bastante romántica de lo que es cruzar el mar, sortear todos esos peligros, que además, aparte de bastante romántica, es mentirosa, porque cuando los cayucos, o las que ya no son cayucos, las lanchas que vemos llegar, dice, estos señores que vienen en lancha y que aparecen por Motril o por tal, no vienen así, señores, desde Argelia, no vienen a esa velocidad de tal, ni vienen frescos como lechugas desde no sé dónde, no, es que alguien les ha puesto ahí, es decir, vienen en manos de mafias que se están forrando con el tráfico de personas. Eso para empezar. La inmigración es un negocio perverso desde el origen hasta el final. Es un negocio para el propio Estado. Exactamente. Para la gente que está en el Estado es un negocio, a ver qué iban a hacer si no. Es un negocio para las ONGs, que es otra cosa terrible, o sea, que es algo que decimos en muy pocos sitios. Es que las ONGs cobran por carne humana, cobran por persona. Pero, doña Carmen, es que es muy importante las ONGs, y tiene usted razón, pero es que es más perverso todavía, es que existen un sistema de organismos del Estado donde hay funcionarios, esto. Hay asistentes sociales, hay psicólogos, hay de todo tipo, de una infraestructura ahí, que vive de esto, de la inmigración, que existe por la inmigración y que al que le interesa que ese problema no desaparezca, sino que ese problema se eternalice, se vuelva eterno y permanente. Entonces, y esto es algo que te lo dicen incluso dentro de la propia administración. En Petit Comité te lo reconocen. Sí, claro, dice, porque imagínate, toda esta plantilla que hay aquí, si mañana se resuelve este problema y empiezan a entrar de forma ordenada y regular, y se acabó, que hay ONGs dice, esto, que todo se esto, quedan sin ¿qué hacemos fondos? Con ellos? Efectivamente. Y luego hay otra cosa que es muy importante contar. Vamos a ver, aceptamos menas porque somos muy buenas personas.
y porque somos estos niños, cuando lo son, los aceptamos. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Estamos haciendo un buen trabajo? Es decir, los MENAs a los 18 años tienen que salir de los centros de acogida. Estamos haciendo un trabajo con ellos que cuando a los 18 años uno tiene un oficio, les estamos preparando para que cuando salgan al mercado de ese trabajo que nos están contando no desde solo un oficio, todas partes. sino una mentalidad. Exactamente, una mentalidad. Una educación, no, vamos. Una educación, un oficio, están encaminados. ¿Estamos haciendo ese trabajo con Para ellos? nada. ¿Estamos haciendo ese trabajo con ellos? Para no. nada. Nos están contando los que saben que estos centros están infradotados, que están... Bueno, es que es más, hay muchos trabajadores que son atacados en estos centros. Entonces, no lo estamos haciendo bien. Si ustedes me están vendiendo... No hay ninguna disciplina, no hay ningún orden de trabajo, señores ni nada. del gobierno, si ustedes me están vendiendo que el trabajo que hacemos con ellos es un trabajo de amor y es un trabajo de solidaridad y es un trabajo de caridad, estamos fallando. ¿Lo están haciendo mal? Lo están haciendo fatal. Se está invirtiendo un montón de dinero en cada uno de ellos que está fallando porque salen a la calle y lo que pasa es que salen, van a ser candidatos a una ayuda del Estado y lo que se van a quedar es en el centro del pueblo. Y esto... Y bueno, y carne de cañón para la delincuencia, para exactamente, todo tipo de porque cosas. esto usted pues en muchísimas partes de España no se ve, pero en otras sí se reconoce. ¿Verdad que se van ustedes a trabajar y en el centro del pueblo quedan un montón de chavales y no tan chavales y de personas mayores que pueden pasarse todo el día charlando? ¿Por qué? Porque es que están recibiendo un montón de ayudas y son los candidatos a recibir viviendas. Sí, y doña todo Carmen, esto que cuento es muy antipático, es muy asqueroso de contar. Permítame y esto no... meter baza, doña Carmen. Le permito. La machaca usted a doña Carmen. Como Gracias, si no don hablaba Luis, apenas. gracias, Venga, don Luis. ande, hable. Es que luego habla, luego habla de machismo, pero hay que ver. A ver, don No, si he hablado mucho yo me callo. No, perdone. Era una ironía, siga. No, simplemente iba a decir que abundando en lo que dice doña Carmen, pero apuntando, es decir, cuando una persona, un menor, viene de forma irregular a un país y se adopta una serie de medidas para ver si se le puede hacer cargo, tutelarlo, bien para ver el origen familiar y devolverlo, o bien, como suele ser el caso, ese origen familiar se hace todo lo posible para que no se pueda averiguar. Hombre, pues lo que uno tiene la sensación es que son acogidos primero como víctimas, como nuestros niños, y se cae en una complacencia típica de que también hace mucho daño a los autóctonos, de tratarlos como adolescentes mimados. Se les arropa, mire, no, es decir, hay que ser duro pero justo. Es decir, hay que aplicar una disciplina, es decir, muy bien. Hijo, aquí nadie te reclama, no tienes dónde ir, has venido a un país extraño, y te vamos a ayudar. Pero vas a entrar dentro de una disciplina de estudio, de trabajo, de reglas. Lo primero es eso. Y vamos a hacer de ti un hombre mañana, un hombre como Dios manda. Hacer un buen trabajo. Entonces, eso no existe. Se les incorpora, se les trata así como pobrecitos, no se les puede decir nada, no se les puede tocar, no puede haber críticas en ningún sentido. Se ven vídeos absolutamente delirantes de cuidadoras sociales con los MENAs que son, por decir, mira, oiga, usted está dándole cremitas a un mozo, como dirían, un pedazo mozo, que viene de allí y está ahí tumbado y le está usted dando... No le dé usted cremitas. ¿Pero esto qué es? No es que esté mal que le dé cremitas. Si tiene acné, oiga, recétele una crema para controlar el acné, ¿vale? Y enséñesela cómo se Pero no hace usa. falta que se las dé usted. No las de usted. Usted lo que tiene que hacer es que esa persona, ese chaval, entre en un carril, en una vía, que no sea una vía muerta, sino que sea una vía con algún sentido, algún futuro, ya que está aquí, ya que cuesta un dinero, vamos a construir algo, vamos a hacer de esa persona algo valioso. No un consentido más, porque para eso ya tenemos los nuestros, que no tenemos tampoco pocos. Que no tenemos ya tenemos algunos ninis
Entonces, para tener más ninis importados, pues no, y encima que se piensan que es todo el Montes Orégano, y además como no los educan, como no los cualifican, como no los preparan, no hay disciplina, y luego una vez que ya no impones disciplina al principio, luego es imposible, porque por eso ocurren las palizas a cuidadores y tal. En cuanto se tienen que poner los pantalones a cuidadores, los inflan porque se han venido arriba, no hay disciplina. Entonces, cuando ya haces todo eso mal, ¿y qué sueltas? El primer desgraciado, aparte de la sociedad de acogida, sin duda, es el propio Mena. Es carne de cañón, es un tipo inadaptado que va a desarrollar un resentimiento a la sociedad de acogida. Eso es. Que va a ser manipulable, bien por las manipulaciones o por los discursos que se saben radicales de las mezquitas. Porque vamos a ver, las mezquitas se sabe, y lo saben los servicios de inteligencia alemán, los servicios de inteligencia británicos, los servicios de inteligencia francés, los servicios de inteligencia donde sea, que es muy habitual que las mezquitas se hagan discursos muy radicales. Eso es un secreto a voces. No, es que... No, mire, ahí se están diciendo determinadas cosas. No digo matad cristianos, pero están diciendo cosas, por ejemplo, cómo hay que castigar a las mujeres. O cómo el hombre se tiene que imponer en casa a su doña, atarle la pata a la cama. Entonces, y cosas peores. Para nosotros, igual para ellos es normal, pero aquí es espantoso, ellos, ¿no? ¿no? Entonces, es decir, estamos creando verdaderos cyborgs. No son niños, son cyborgs, ¿vale? Son Terminators, pequeños Terminators, que además luego se juntan en pandillas y no te cuento ya. Es que como... No, desde luego, como proyecto, es un proyecto fallido. Así que yo tengo que decir que a mí hace años, pues estoy hablando de 7 u 8 años, el tema de la inmigración, oír hablar mal de la inmigración, de hecho, a mí Vox me rechinaba por el tema de la inmigración, porque a mí Vox sí que me gustaba, pero lo que no me gustaba era el tema de la inmigración. Y decía, es que no me gustaba el discurso de la inmigración. Y ahora de repente nota usted que ahora, se le ha quedado casi demasiado progre el discurso de Vox. A mí sí, a mí Abascal me parece un poco rojo. No, Abascal le parece... Abascal a doña Carmen le parece woke. Es un tipo muy woke. Don Javier, de verdad, sí. No está usted en condiciones de llevarme la contraria hoy, ¿eh? No, pero sin embargo, ahora de verdad es que este tema no tiene nada que ver con ideología. Vamos a ver, yo creo que el tema de derechas y de izquierdas hoy en día ya está más que superado. O sea, yo ahora creo que estamos en términos de hablar en casi todos los temas de sentido común, de sentido común. Sí. Es decir, y hoy en día tenemos información suficiente para el que la quiera buscar y para el que la quiera ver, pero para el que la quiera ver con gafas o sin antifaz, o para el que la quiera ver sin prejuicios y sin ideologías previas, tienes información suficiente. Tenemos una herramienta, es una herramienta que tiene mala fama, pero que bien utilizada es magnífica, que son las redes sociales. Y en las redes sociales no me refiero a Twitter o Instagram o no sé qué o no sé cuántos, no. Me refiero a Internet, a un montón de información que se mueve de manera WhatsApp, libre. donde tu cuñado te manda cosas todos los días. Pero donde hay un montón de información libre, donde tú puedes contrastar, pero en todos los sentidos. Puedes mirar a favor y en contra y contrastar. Y yo digo, miren a Europa. Es que miren a Europa. Y miren además cómo países que se estaban haciendo determinadas políticas, se está, como estaba diciendo don Luis antes, se está echando marcha atrás. ¿Por qué? Porque se está viendo la equivocación. Y esto también vale para las políticas woke. Por ejemplo, para la ley trans, como del fervor trans, los niños, por favor, pues vía libre para que se sientan como quieren, para darles... ¿cómo se dice?, para hormonarlos, para tal y no sé qué, y de repente, y eso pasó en Suecia, y ha pasado sobre todo en los países nórdicos, era pionero, y por ejemplo, pues, y
ya se está dando. ¿Por qué? Porque hay casos de suicidios. Bueno, pues es que podemos ver el futuro, nuestro futuro lo podemos ver en Europa. Pero para eso tiene usted que bucear, tiene usted que salirse un poquito de los medios, de lo fácil, de la información fácil, y buscar, porque la hay. Y la hay también en libros, y la hay en muchísimas cosas para buscar y ver que España estamos muy a tiempo en comparación con otros países para ser un país diferente. Para ser un país diferente, ¿eh? Lo que pasa es que tenemos el gobierno, la izquierda, yo le llamo la izquierda por llamarle, porque de alguna manera hay que situarle, ¿no? Pero bueno, le llamo la izquierda porque ellos se quieren llamar la izquierda, pues está bien. Ha cogido este mantra, sí, es verdad, como si se quiere llamar Pepe, sí, como si se quiere, me da lo mismo. Saca el mantra de la ultraderecha, todo es la ultraderecha. Tú piensas al revés, ultraderecha, pues llámenme ultraderecha, pero estamos pensando al revés. Hay una injusticia aquí de fondo. Vale, hay una injusticia brutal, y es que, claro, hablamos tanto de ética y es que ser xenófobo y no sé qué. Bueno, está en la conferencia episcopal ahora con lo de la xenofobia. Hombre, vamos a ser un poco honestos intelectualmente, por lo menos. Es decir, estamos siendo muy injustos, de una asimetría, además de un cinismo y una hipocresía brutal, y eso en general todos los que tienen algo mando en plaza, todos. Es decir, estamos hablando pobres, no hay que ser xenófobo, no hay que mirar tal. Oiga, y estamos poniendo unas barreras brutales a la inmigración regular. Exactamente. Es decir, estamos a decir, sí. al que viene de verdad, especialmente la inmigración hispanoamericana, se come toda nuestra burocracia. La inmigración hispanoamericana se come todas las barreras una detrás de otra. Entonces, es decir, ellos que quieren venir de forma regular, y a mí sí que me molestaba, y me seguirá molestando siempre, antes de que existiera el problema, la vertiente de la inmigración musulmana como un vector nuevo, creciente. Me molestaba mucho lo de Sudaca, lo de Panchito, sí me molestaba. A mí me cabreaba bastante. Mucho. Pero porque conocía a muchas personas que venían de Hispanoamérica, pues que eran gente muy trabajadora, gente muy educada, porque además, aunque no tuvieran estudios, eran gente que tenía un sentido, allí se les inculca un sentido que cuando tú no tienes estudios, para prosperar, lo mejor es la educación, ser muy educado. De mostrarte muy educado con el otro, porque entonces, si eres muy respetuoso y muy educado, es mucho más fácil que el que está a tu alrededor te considere una persona aceptada, y ya está. Entonces ellos lo saben y lo practican, y me molestaba mucho, sinceramente, eso de Panchito. Pues, a mí me molesta muchísimo. Era muy despectivo, pero bueno, que cada uno diga lo que le dé la gana. A mí, desde luego, no lo iba a decir en mi casa. Entonces, y eran gente muy trabajadora, y de hecho yo tengo un hijo que es empresario, que está loco, que hace empresa en España, sí. Y él me lo dice, es que cojo españoles y cojo de lo que sea, pero es que los sudamericanos, los hispanoamericanos, son muy trabajadores, papá. Es que trabajan y son gente muy seria. Gente muy seria, muy formal. Te dicen, a las 7 de la mañana estoy a pie de obra, a las 7 de la mañana está a pie de obra. No me voy de aquí hasta que termine esto, y no se va de aquí hasta que termine eso. Yo estuve una temporada trabajando en Estados Unidos, y allí pues coincidí en la norma general, la misma empresa que no, con varios colombianos, ¿no? Y me quedé asombrado de lo inmensamente profesionales que eran. Sí, o sea, sí. Es que era llamativa la diferencia con la gente de otras nacionalidades. Y un día le pregunté a uno, pero ¿a qué se debe esto? Porque es que dais una sensación de profesionalidad mucho mayor. Y dice, pues no lo sé. Dice, pero supongo que como la imagen que hay de Colombia en todo el mundo es ese lugar donde hay terroristas y traficantes de droga, pues entonces, claro, salimos de Colombia y yo creo, me decía el colombiano, que tenemos la necesidad de demostrar que somos otra cosa, no somos esa imagen tópica. Entonces, yo incido en esto, la hipocresía repulsiva para mí de poner tantas barreras a gente que vale mucho la pena. Es muy importante lo que acaba usted de señalar, porque y claro, bueno, lo que acaban los dos como somos muy buenos, no, sois unos canallas. Resulta que estamos derivando recursos, tiempo de la gente que se dedica a ello, a gestionar inmigración irregular, y claro, si tú derivas recursos a eso, se los estás detrayendo a la inmigración regular. Es decir, que por traer inmigración irregular estamos cerrando la puerta a quienes estarían deseosos de entrar regularmente. Estamos, sino que es peor. Es peor, cerramos la puerta, ponemos muy complicado la inmigración regular, sí, de la gente que viene con filiación, con
su currículum, pequeño o grande, es decir, que sabes de dónde viene, quiénes son sus padres, sabes si ha trabajado o no, si ha estudiado o no, que sabe o que no sabe, Sí. si tiene antecedentes o no. Sabes todo de la parte elemental y básica, no todo, vamos a decir. Sí. La cuestión más fundamental de la ciudadanía, lo que daría derecho a una ciudadanía en adelante, ¿no? Y les prohíbes, o sea, tácitamente le está diciendo, te vas a jorobar, ¿vale? Y entonces, por otro lado, decir, saltar la valla a los otros, y dices, no, venid aquí, sois bienvenidos, refugiados, welcome, ¿no? Oiga, me parece de ser iba a decir un taco, un hijo de mala madre, ¿eh? Y esto no se dice, y amigos hispanoamericanos que vienen ya educados, que encima no nos van a costar un duro, que vienen enseñados, que si son albañiles o son profesores ya vienen pagado, con eso pagado de fuera, ¿eh? No hay que formarlos aquí. Y me dicen, no, es que voy a pedir un visado, es que ni siquiera existe la ventanilla. Sí, es difícil. Tengo que venir a través de Italia, hacer no sé qué, venir tal, que me den no sé qué, y luego entrar en España. Dice, pero es que es alucinante. Digo, y los otros saltan la valla y dicen, bienvenidos todos, venga, para. Sí. No seas xenófobo. Hacemos una pausa publicitaria y cambiamos de tercio. España se sigue quemando, Sánchez sigue de vacaciones, Óscar Puente va dando explicaciones por ahí de por qué se dedica a hacer chistes sobre los incendios, y las fuerzas de seguridad pues deteniendo pirómanos que por motivos diversos se dedican a incendiar el monte. Y hoy trae, me parece que es The Objective, la noticia de que resulta que teníamos por ahí 8 helicópteros, pero como son rusos, pues están afectados por las sanciones y entonces no los podemos utilizar. Y entonces que Sumar había dicho al PSOE que pidiera a la Unión Europea una exención. Vamos a ver. ¿Qué pasa? ¿No hay otros helicópteros en el mundo más que los rusos? ¿No se podían haber comprado otros? Claro, no se puede haber planificado. Anda que las sanciones las pusimos ayer. Ya. Es decir, en todo este tiempo no habéis podido planificar un leasing o un alquiler de compañías que alquilen el servicio con los propios pilotos y que subcontrata. No, nada, ahí se ha quedado. Mire, yo, de todas formas, voy a hacer una alusión personal sin que sirva de precedente, de una experiencia muy reciente, que para mí explica algunas cosas de todo este disparate de por qué se quema todo, aparte de que haya pirómanos, que el bosque es pura yesca. Yo que voy... Claro, si no, la Asaja lo ha denunciado, claro, si no se limpia el bosque. Claro, pero decir, yo resulta que las leyes lo por la moto y voy por las sendas, y te lo dicen los propios guardias forestales, te dicen, si no paséis vosotros esta senda es impracticable. Y el bosque que es una bomba de relojería. Pero bueno, voy a lo que voy a contar una pequeña peripecia, que se me perdone por una vez. En el mes de julio yo venía de trabajar de noche con mi coche y voy por la M50 de Madrid, esa carretera en plena zona urbana, el anillo urbano de la M50, y en un curbón que hay de incorporación, un curbón amplio pero que es ciego, claro, y de repente veo un impacto del coche que me precede. El coche hace una cosa rara, se va de vareta y entonces cambio de carril. Menos mal que yo conservo distancia de seguridad siempre. Y entonces, cuando quiero darme cuenta, me encuentro un cadáver de un jabalí que le parecía un puñetero mamut. O sea, yo entiendo de este tipo de cosas y era descomunal. Bueno, sufrimos, en cadena caímos como 8 coches, ¿no? Todos en la cuneta con averías de diferentes. El primero en una situación muy lamentable, con riesgo para la propia vida del conductor. Y entonces digo yo, pero un jabalí en la M50. En la M50. Es decir, en Madrid. En Madrid. Se sumaban dos cosas. Es decir, bueno, vamos a decir, ese cuidado cinegético, ¿no? Es decir, es una plaga la que hay de jabalíes. Es una plaga. No, hasta tal punto es una plaga que en la zona donde yo vivo, al final tuvieron que contratar a la Federación Española de Arco para matar a los jabalíes, porque resulta que todos los jabalíes tenían tuberculosis. Y además habría que pedir un permiso y habría que hacer un papeleo. No, esto no es llegar ahí. Hay muchos jabalíes caza. No, ese es el problema. Entonces, es un accidente brutal. O sea, es decir, tienes suerte de que no te ha costado la vida, ¿vale? Pero encima con agravante, para que veamos la diferencia, es decir, este doble juego ecológico y luego por otro lado criminal, ¿no?
es que encima ese Curbón toda la vida había estado iluminado. Tiene unas farolas espectaculares, prácticamente se puede decir que son nuevas, apenas sin uso. Pues ese Curbón que siempre ha estado iluminado, pero es un punto ciego peligroso, oye, pues ha decidido que ya no se ilumina. ¿Por qué? Para no emitir CO2, me imagino, ¿no? Es decir, se nos junta... No, es tremendo. O sea, está poniendo en riesgo la vida de las personas por una especie de dogma que, oiga, mire, yo quiero mucho la naturaleza, pero la naturaleza es mi enemiga. La naturaleza siempre te quiere matar. Y por eso estamos aquí, hemos luchado contra la naturaleza para prevalecer. La hemos domesticado en la medida que podemos. Luego hay un huracán, un terremoto, no podemos hacer nada. Pero bueno, y entonces quiero decir con esto, el bosque está, los montes están completamente echados a perder. Son agrestes a unos niveles que asusta. Asusta, es decir, no hay incendios porque el cambio climático, no. Hay incendios porque hay gente muy hija de su madre, que son pirómanos, eso es lo primero que hay que decir. Y segundo, como derivada, que hace que estos pirómanos consigan montar verdaderos fuegos, es la perversión del medio ambiente de no toquemos nada, que convierte al propio medio ambiente en bombas de relojería. Y esto también estos son temas que, como lo del Islam, hay que hablarlos y dejar de tonterías, hombre. Decía ayer un tuit de José Javier Esparza, dice, han detenido a 4 cambios climáticos, pero responsables de los incendios. Eso está bien, está bien. Es que es así, y está habiendo muchos incendios por rayos, y es que tormentas de verano los ha habido toda la vida. Pero bueno, en el tema del cambio climático, no voy a entrar. Bueno, el otro día, lo siento, también un tema personal, iba por la calle y me cruzo con 4 chicos de unos 20 años y decían, es que lo del cambio climático, perdonen por la palabra, lo ha jodido todo. Y digo yo, claro, pues yo podría ser su madre, ¿no? Y digo, es que yo he vivido muchos veranos y muchas olas de calor y muchísimos incendios, y porque esto lo hemos vivido muchos años, y los incendios se han mejorado y todo cuando ha habido, bueno, yo recuerdo cuando iba a Galicia de joven, con 15 años, que hubo una época de incendios terroríficos, y cuando Fraga decidió tener unas determinadas políticas contra incendios en Galicia, que es que era epidemia, porque eran provocados todos, y lo consiguió parar. O sea, y yo recuerdo que iba a una isla que se veía, a la isla de Ons, que estaba enfrente de toda la costa, y veías toda la costa incendiada, o sea, distintos incendios, eran muchísimos focos, y era lo más terrible. Bueno, ¿qué pasa con los ecologetas? Agricultura, y con las políticas que se están haciendo, que vienen de Europa. Torpedear la agricultura. La agricultura es un medio maravilloso para combatir incendios, aparte de que con la que se gana la vida la gente, con la que comemos, que nos hace más dependientes de nosotros mismos y menos dependientes del exterior. Solo un añadido, doña Carmen, para que un añadido, darle más reforzarle. No, sí, no solo vale, venga. Está de bajar, ¿no? No, simplemente uno, decir que además lo que nos dicen los ecologistas es que la agricultura a lo largo de siglos ha desarrollado también un ecosistema de animales zoológico que dependen precisamente de la agricultura para no desaparecer, para no extinguirse. Entonces dicen, no, esto ya que... Bueno, es que para los creyentes, nosotros sabemos que hemos diseñado así para vivir para vivir también de la tierra. El hombre tiene que vivir de la tierra. Y voy a citar otra vez la Biblia. Dice en Génesis, sojuzgad y administrad la tierra. El hombre se enseñorea de la tierra, no la tierra se enseñorea del hombre. ¿Vale? Y la mujer, perdón. Bueno. El hombre en genérico, ¿no? Es que el ser humano, vamos. Estoy viendo mucho La Sexta, por favor. Necesito un exorcismo. Que hace usted unas cosas. Bueno, usted está tranquila que el ministro de Cultura alemán ha dicho que en Alemania el lenguaje inclusivo se acaba. Vale, pues mire a Alemania. Bueno, lo ha conseguido, don Javier. Mire a Alemania. No. Bueno, pero la ganadería, es que lo están prohibiendo todo. No se puede limpiar los montes, no se puede hacer nada. No, esto de que la naturaleza se deje sola y se autodesarrolle, pues eso, es que es lo más... ¿Se acuerda usted de la película de Will Smith? Burros. Soy leyenda, que va por Nueva York y esa que parece la selva del Amazonas. Pues eso es lo que quieren que pase, ¿no? Sí. O sea, estamos en manos de indigentes, intelectuales. No. Son gente que sabe lo que hace. Es un buen negocio. Siga usted el rastro del dinero para todo. Es decir, hay una... Sí. Lo que pasa es que como en la izquierda tiene una ventaja a la hora de mangonear,
y es que como siempre tiene un argumento de peso para limpiar sus pecados. Es decir, que robamos, pero lo hacemos por un bien superior. Sí. ¿Entiendes? Es decir, entonces se justifica, ¿no? La corrupción de la izquierda es de una ahí corrupción que conserve tanto porque voto. Siempre, De ahí que conserve tanto voto. No, y de hecho también que justifique, por ejemplo, el narcotráfico. Bueno, pues obtenemos fondos para hacer una lucha superior contra el capital. Es decir, contra el opresor, contra el occidente opresor. Es decir, eso es lo que tiene la izquierda. Por eso el nazismo acabó erradicado, porque no era universal, era ario. Defendía a unos pocos, ¿no? Entonces, encima que hacían lo que hacían, pues, por muy socialistas que fueran, pues eran malos. Y estos había que prohibirlos. En cambio, el comunismo no, porque el comunismo cometió muchos errores, pero sus ideales Pero eran no era universales. verdadero comunismo. Pero con cuando... lo primero, era con buena intención y no le salió bien del todo. Bueno, puedo contestar a Don Asís, que me ha puesto un WhatsApp. No. Que me ha Bueno, venga, sí. Un segundo. Me ha dicho, dice, te has ganado medio purgatorio. Perdón, quería decir que me he quitado medio purgatorio. Espero que Don Asís Timmermans ya me lo ha puesto todo en mayúsculas. ¿Te has ganado? No, me he quitado. Que lo he dicho al principio del programa, perdón. Muy puntilloso, Don Asís, ¿no? No lo conoce usted bien. Está muy ocioso. No lo conoce usted bien. Está ocioso, además. No, Está de es que Don vacaciones, Asís escucha programas inteligentes como Claro. este. Tenemos aquí una persona que supervisa la calidad Sí. semántica. Sí. Bueno, hablábamos del tema de incendios y demás, y en cuanto a la noticia de The Objective, pues resulta eso, que el gobierno ahora dice que es por las sanciones a Rusia que no puede utilizar 8 helicópteros de extinción de También es incendios. por culpa de las sanciones a Rusia que haya 10 dispositivos de aviones de apagar incendios menos que el año pasado. Porque Debe el año de pasado ser, había 50 y este año hay 40. Es o culpa de las sanciones a Rusia, o culpa del cambio climático, Sí. o culpa de la fachosfera y de Franco. Yo no sé, O igual del es que hay COVID. 10 Falcon más y Pero 10 es que aviones de apagar incendios menos. Esa noticia es trágica porque leyéndola decía que cuando... Es que de verdad, esta mañana yo... te dan ganas de llorar, porque dicen que cuando aparece uno de esos helicópteros, los expertos, o sea, los bomberos y esto, dicen que se acabó el incendio. Es decir, que es que son de una eficacia brutal. O sea, son Fundamentalmente porque son muy auténticos. gordos y llevan mucha agua. Sí, porque tienen una capacidad enormes. de agua, tiene una capacidad de agua brutal, y que cuando aparece uno de ellos, es decir, ¿qué nos estaríamos...? Entonces, digo, hemos hecho un pan como unas tortas. Hemos comprado gas ruso como campeones. Es decir, nos han salido las Para eso las sanciones no... fenomenales. Hemos comprado gas ruso mucho más que antes de la guerra. Digo, y luego para estas cosas que es de vida o muerte. De vida o muerte. Se está llevando vidas humanas, pero es que se está llevando también, que eso es lo peor, se está llevando casas, se está llevando negocios y se está llevando pues naturaleza. Con un agravante, y es lo que dice, ¿son los únicos que hay en el mundo? No, sí, es decir, opciones, no es decir, opciones de emergencia. Es que las sanciones a Rusia no se han puesto este verano. Ha habido tiempo de planificar una alternativa que, aunque no fuera tan estupenda, por lo menos fuera pero eficaz. Aparte, fíjese qué cosas. Me llama la atención un oyente sobre un tuit en internet. Resulta que en España no podemos usar los helicópteros no sé qué pichín, porque es que, claro, las sanciones a Rusia, pero en Portugal están usando los helicópteros rusos Kamov 32 como apagafuegos, porque debe de ser que allí no alcanzan las sanciones a Rusia. No, Por pero además Dios. es que además yo sospecho, no conozco bien el modelo, no soy un experto aeronáutico, pero sabemos que, por ejemplo, esos helicópteros también los usa China. Y China, normalmente, cuando se trata de Rusia, porque no son muy cucos, lo hace con todo el mundo, pues seguramente fabrica muchos de los componentes de esos propios helicópteros. Oye, hay sanciones a Rusia, No, hay un tema igual de los podemos pedir a mantenimiento. China. Perdón, lo he dicho mal. En España no podemos usar los Kamov 32 porque es que las sanciones a Rusia. Pero en Portugal usan los KA-32T porque las sanciones a Rusia, eso, no les deben de alcanzar. Es todo ridículo. No, pero O sea, es una, don Luis, esto es una
tendencia ya en todos los órdenes. Es una tendencia, es los trenes. Es una tendencia a no funcionar. No funcionar nada. Es una tendencia a que no funcione nada. Recaudan como nunca en la historia de España. Me han subido impuestos por todos los lados. Además, con la no deflación del IPC, han recaudado tropecientos mil millones que extra. Tienen dinero de la Unión Europea, tienen dinero a las puertas. ¿Qué están haciendo con ese dinero? No sé, se lo estarán llevando a la República Dominicana en maletines, en bolsas, en sacos. Porque ahora, ¿dónde tiene que estar? ¿Dónde está el dinero? Pues, ¿dónde están los helicópteros que deberían sustituir a los que no pueden volar por sanciones? ¿Dónde están los 10 aviones que nos faltan para apagar incendios con respecto al año pasado? ¿Dónde están los agujeros de las carreteras reparándose? No se trabaja, porque es que también de los fondos europeos no se están ejecutando, que también nos van a sancionar. Bueno, se ejecutan como de aquella manera. Sí, ha muerto un segundo voluntario por los incendios de Castilla y León. Claro, es que el fuego es un deporte de riesgo. O sea, claro, y hay gente que está tan desesperada que no está en la desesperación. No digo que sea este caso, lo desconozco por completo, pero se está quedando, claro, pues los que no son expertos, que son voluntarios, pues se están quedando en zonas peligrosas en las que, si no eres experto, claro, es que estos días he leído de fuego, lo ha habido y Prade, pues un fuego te cambia de dirección y es que te come. Te envuelve. Y lo que tú en un momento ves, estoy en una instancia prudencial, dejas de estarlo en un segundo. Es todo terrorífico. Es que no funciona nada. Pero el tema, recuerdo el día del apagón, que me pilló en el centro de Madrid, que había ido a trabajar y luego fui a tomar algo a un sitio donde estaban unos compañeros de otra radio y alguien dice, bueno, en 2 horas vuelve la luz. Y en esto, yo tuve de las pocas luces que tengo y digo, no va a volver en 2 horas, esto va a tardar muchísimo. Es que ya no funciona nada, es que ya no hay reflejos en el Estado, ya no hay reflejos en los ministerios. Funciona por inercia y cuando hay un fenómeno que no se espera, cuando hay un fenómeno gordo ya no tenemos. Es que acababa de pasar la Dana, relativamente, hacía muy pocos meses de la Dana. A mí la Dana me abrió los ojos de muchísimas cosas. Cuando despertamos el día de la Dana y vimos todo eso y vimos los cadáveres flotando, para mí hay un antes y un después de España. Hay un antes y un después. O sea, cuando pasan varios días y todavía la gente va reportando cadáveres y eso tarda en funcionar. Cuando llegan aquellos gendarmes franceses a echar una mano y preguntan a los lugareños ¿dónde están las autoridades? ¿Dónde está la policía? Y no hay nadie. Y se queda como mirándoles como diciendo, ¿qué me está usted contando? Hay un antes y un después. Y recuerdo que lo escribí, digo, es que esto ya no es España, no es la España que hemos conocido. No es la España que hemos conocido de aquí va a venir alguien, de confianza en un país que funciona. Es que hemos sido un país desarrollado y ahora somos un país en vías de subdesarrollo. O sea, es que ya no tienes confianza en que si te quedas tirado en Castilla-La Mancha o en no sé dónde con el tren, vaya a venir nadie. No, que te puedes morir deshidratado. Si tienes un anciano o un bebé, ese anciano o ese bebé les puede pasar, es que no te atreves ni a decirlo, les puede pasar cualquier cosa porque es muy posible que no te vengan autobuses, que no te venga nadie en horas y horas y te pille con 39 grados. Y hay gente diabética y hay gente que... Es que, de verdad, es que la vida es muy complicada, lo hemos tenido muy fácil, todo nos ha funcionado durante años y ahora las cosas no son como son. Por eso, aparte, vamos a tener lo malo de todos los países. Vamos a tener lo peor de Venezuela, vamos a tener lo peor de Argentina. Doña Carmen, hay un punto aquí, que hablando de todo esto del medio ambiente y tal, eso de las muertes por calor. 1.500 muertes, ¿no? O sea, no saben contar los números todavía de los muertos por COVID, pero ya sabe la gente que muere por calor. Calor, y lo sabe y lo hacen además un estudio que es, claro, puramente lo miras en profundidad y dices, bueno, está usted tomando el pelo, ¿verdad? Pero bueno, a lo que vamos, digo, y si dijeras, no, pues está muriendo más gente por calor que hace un año, cuando las temperaturas tampoco divergen como para que se produzca esa diferencia. Y yo el otro día hablaba con un amigo y digo, porque igual lo que nos mata es tanto el calor como la pobreza. Igual hay gente
que hasta hace unos años tenía aire acondicionado, lo podía poner en marcha, y ahora hay cada vez más gente que eso, para ellos, lo eso recorta, es un lujo. y lo Es decir, recorta, porque y al final no lo que pone, no mata el literal. calor o el frío, lo que mata es la no poder pobreza. defenderte, Es no no poder poder afrontarlo. enchufarlo. Bueno, pero es que... Y ese factor no está en no la es ninguna política tontería, tampoco. Digo, "Oiga, claro". mire, ¿y no ha metido usted un factor de pobreza, de empobrecimiento? No habla tanto de empobrecimiento energético y tal. Oiga, pues igual es un factor que no es que a 39 grados como hizo el año pasado. Es que igual de los que el año pasado podían combatir más o menos 39 grados, se han descolgado unos cuantos que ahora ya no pueden combatirlo. Sí. Exactamente, pero de eso no se habla. Por favor, las alarmas energéticas estas, ya no hay vídeos de Irene Montero histérica. Está de vacaciones, diciendo, claro, está tocándose claro. el cimbel un poquito, sí, perdón. Sí, está, el zafarique. ¿Ha dicho usted vacaciones? No, sigue. Sí, de vacaciones ahí, pues eso, a la sopa boba. Y aunque no estuviera de vacaciones, no habría vídeos diciendo histérica que hay gente que se está muriendo porque no puede poner el aire acondicionado, ni en invierno porque no puede poner la calefacción. Claro, es decir, Esa es la cosa. Hay una incidencia en la mortalidad. No, la gente no muere de calor. Es decir, Y si usted lo dice, y si usted hace un vídeo y eso, dice que es intoxicación de la ultraderecha. nada más, es decir, meten así? en todo el saco. ¿Es el mantra? El cálculo que hacen más o menos la incidencia del exceso de mortalidad, entonces un factor añadido que es el calor, por lo tanto sería desencadenante de la mortalidad, ni siquiera sería el factor que mata, sino que asociado a otras enfermedades puede acabar matando. Vale, bien, pero por otro lado, mezclan unas cosas, porque no es lo mismo morir de calor que morirse cuando hace calor. Que tenías que morir, en lugar de morirte en invierno, te has muerto en verano. O sea, es decir, ¿por qué? Porque se había llegado al final de tu permanencia en el planeta Tierra. Entonces, todo este tipo de cosas, sin embargo, a la hora de abordar lo que de verdad sí dicen las estadísticas, es una auténtica tomadura de pelo. Porque lo que dicen las estadísticas es que los españoles, no es que haya más gente de alta de la seguridad social, sino que hay mucho más pluriempleo, por ejemplo. Es decir, que la gente para llegar al final de mes ya no le vale con un trabajo, a veces ni con 2, sino que tiene que tener 3 contratos parciales. Entonces, por lo tanto, dice, no, hay muchas más personas en la sociedad. No es que haya más personas en la seguridad social. Cuando usted habla de contratos laborales, hay más contratos laborales. ¿Por qué? Porque una misma persona igual tiene 2. Sí. Igual tiene 2. No, pero eso es ya muy habitual. Entonces, eso ya es muy habitual. España va muy bien, pero les irá muy bien recaudando y cobrando de Europa. Pero lo que es el país, pues sí, oiga, se notará, ahí la alegría va por barrios, pero los españoles, lo cierto, lo que dicen las estadísticas, es que un español de hoy, en términos reales, descontando la inflación, gana menos que hace 20 años. Hombre, y gana... Perdón. Pero si necesitamos ayuda, pues se la pedimos a Pedro Sánchez, ¿no? No, es que Pedro Sánchez compareció el otro día, para los incendios iba a comparecer para decirnos que no había comido, que eran las 2 y que todavía no había comido. Pues aquí son las 9:55 y todavía no hemos escuchado la opinión de los oyentes, así que, doña Carmen Carbonell, yo la invoco. Porque manifiéstese. Y rápidamente llego, don Luis. Esto es, vamos... Sí. Eficiencia. Bueno, se intenta. Les traigo las respuestas que hemos recogido a la pregunta que lanzábamos esta misma mañana. En este caso preguntábamos por la información internacional. Saben ustedes que en este programa le dedicamos un tiempo bastante generoso, yo diría prudencial a la información internacional, pero queríamos preguntarles a nuestros oyentes si les gusta que hablemos de información internacional, de cuestiones geopolíticas que afectan directa o indirectamente a nuestro país. Concretamente la pregunta es: ¿cómo valora el espacio que dedicamos en Mañanas en Libertad, en el programa de Luis del Pino, a la información internacional? Y dábamos 3 opciones solamente. Una, le dedicamos demasiado espacio; la segunda, le dedicamos lo necesario; y la tercera, muy poco espacio. Don Luis, el 85% de los encuestados está contento con nuestro programa y considera que le dedicamos lo necesario, ni más ni menos, sino que realmente es algo pues que es, como se dice, asumible, prudencial, adecuado, en opinión de la audiencia. Hay un 9% que dice que es muy poco espacio, que querrían más, y hay un 6% que dice que es demasiado. O sea que
en conjunto, pues dedicamos el espacio suficiente o incluso un poquito menos de lo necesario, ¿no? Eso es lo que dice. Es una tendencia maravillosa, porque una de las grandes luchas que he tenido yo con los directores de algunos medios era la nula cobertura internacional que se le suele dar a los asuntos que luego acaban afectándonos gravemente. Sí, sí. Que es la poca educación que hay en la cuestión de lo que ocurre fuera acaba afectando siempre a... Este es el mejor programa de la radio española. Entonces es un gran mérito. Vamos a hacer un poco... Está usted invitada a venir. Vamos a dar un poco hombre. de jabón al jefe, al gran jefe. Es mérito de don Luis que por fin hayamos roto los tabúes del periodismo. Es que ese mito de que la información internacional no interesaba a la gente, yo es algo que he oído muchísimas veces. Infinidad de veces. Y es mentira. O sea, la información hay que hacerla internacional, bien, eso sí. Claro. Es que además se hace bien, muy bien, y los tertulianos lo bordan. Los tertulianos son lo mejor. El mayor valor añadido. Eso se debe a que el jefe es un gran líder. Es que los eligen. Bueno, y en el fondo, pues todo eso es mérito de quien toma las decisiones, que es doña Carmen Carbonell. No, tenemos que empezar, luego nos damos besos, ¿no? Ya, los que nos falta ¿sabéis? ya. No, voy a decir una cosa bastante sensata. Por una vez en la vida, y es que el mérito realmente es de la audiencia, don Luis, los que nos acompañan, los que nos escuchan, los que están detrás de cualquier dispositivo a través del que llega Radio Libertad, y que son los que hacen que realmente estemos aquí día a día, intentando por tanto cumplir con su confianza y haciendo en la medida de lo posible el mejor programa de la radio española, como ha dicho doña Carmen Álvarez Vela, que no le voy a quitar la razón porque sí, no me la dice quita. verdad. No, perdón, pues es que verdad. doña Carmen es muy prudente, el mejor programa de la radio europea. Muy bien, por no decir de la radio mundial. ¿Dónde va a parar? Competir ya con algunos programas norteamericanos simplemente por De presupuesto es una cosa muy si loca. no alargan el programa para la próxima temporada, mal se tiene que dar. Yo no sé. Bueno, voy con comentarios de esta audiencia soberana. En Twitter, Merche Canalejo dice que cree que hacemos un balance muy equilibrado. Supone que con el volumen de noticias que surgen a diario no es fácil elegir, pero lo que pasa fuera influye mucho en la política nacional. Es verdad que muchas veces decimos que se nos quedan cosas en el tintero, pero es que el tiempo da para lo que da y la selección es bastante compleja. En Twitter, Tirant dice que el que piense que lo que ocurre en el resto del mundo nada tiene que ver con España tiene las entendederas un poco cortas. En YouTube hay una sugerencia que nos hace Merche Herrera, que a mí me ha gustado mucho, pero que nos es hasta el momento imposible. Ella nos dice: haced más directos en la calle, salid a pueblos, preguntad y contad cómo despilfarra el gobierno y nos ata el cinturón a los hasta ciudadanos. que no tengamos muchísima más publicidad, pues no tenemos los recursos para poder afrontar Exacto. esa sugerencia, que es buena. Es buenísima, Merche. Además, de hecho, le digo, personalmente a mí me encantaría, pero tenemos unas limitaciones y pues por desgracia no podemos hacer estas cosas. Y en los comentarios de YouTube hay quien considera que, sin embargo, dedicamos demasiado tiempo a la información internacional. Es el caso de Colaje, que es uno de nuestros habituales del chat de YouTube. Saludamos a todos los del chat de YouTube, que dice: últimamente le dedicamos demasiado espacio, hay noticias en España muy importantes como para hablar de afuera. Y don Luis, permíteme un recordatorio: mañana día 15, el día de la Asunción, felicitaremos a las que se llaman así, pero lo haremos mañana porque tenemos programa y así demostramos que también en festivo hay noticias y es muy importante que se las cuenten en sitios de referencia, como es el caso de Radio Libertad. Muy bien, muchísimas gracias, doña Carmen Carbonell, gracias, doña Carmen Álvarez Vela, gracias, don Javier Venegas. Y yo simplemente una cosa sobre Twitter. Como he visto que hay mucha gente preguntando: hola Grok, ¿dónde me posicionas políticamente, siendo uno Stalin y siendo 100 pues Elon Musk? Y entonces Grok responde, así que yo le he preguntado a Grok: hola Grok, ¿dónde me posicionas gastronómicamente en una escala del 1 al 100, siendo el 1 verdaderos gourmets que aman la tortilla sin cebolla y el 100 esos bárbaros que le echan cebolla a la tortilla? Y Grok me ha respondido, pero tendrán ustedes que entrar en mi timeline de Twitter. ¡Viva la cebolla! Pues yo soy de tortilla sin cebolla. Yo viva la señor, cebolla. bien. Y me alegro un montón porque deseando que se hablara de cosas importantes por fin. Ya era hora. Pues ya tenemos un problema. Aquí hay un menos cisma. internacional. Bueno, y más muchas temas gracias a los importantes. tres y a los Aquí oyentes somos con cebolla, ¿no? que han participado. Ponemos punto final a la tertulia con don Paco Linares, que hoy nos viene a decir que los incendios, la Dana y otros desastres tienen todos ellos el mismo origen, que es más o menos lo que decía antes don Javier Venegas. Buenos días, don Paco Linares. Saludos muy afectuosos de Luis del Pino. Siempre es más barato y fácil prevenir que curar, pero ¿qué le vamos a pedir a un gobierno como este, que entre sus cabezas pensantes están personajes como Óscar Puente, Félix Bolaños, etcétera, etcétera, etcétera? Voz Populi afirma que, según informa la Unión Europea,
España gasta 500 millones de euros menos en previsión de incendios que Grecia o Portugal. Llueve y los cauces de los ríos sucios, llenos de maleza, forman falsas presas que al reventar producen verdaderos tsunamis con barros, cañas, matojos que arrastran todo a su paso. Pero como ha llovido, llega el verano caliente y toda esa porquería y matorrales secos arden como la yesca. ¿Por qué todo esto? Por falta de prevención. ¿Dónde están esos cortafuegos fantásticos que se hicieron en la época de Franco? ¿Y aquel peón caminero que se encontraba cada uno en su casa a cada legua de un camino? Y que desaparecieron con la democracia, con el PSOE en el siglo XX. Ellos limpiaban veredas, cuidaban caminos, tenían limpias las entradas y salidas de las alcantarillas y su hueco para que las aguas no se detuvieran en las zanjas de la parte superior del camino. Tenían cuidado con los daños que se hicieran en los viales y cortafuegos. Sus obras y árboles para denunciarlos ante la justicia lo hacían con arreglo a la ordenanza. Hoy no hablaremos en profundidad de la ejemplar puntualidad de los trenes que nos proporciona el señor Puente. La falta de previsión se paga con desastre y, lo que es todavía más importante, con la muerte de personas. Mañana más y mejor. Punto final.